En el ámbito social o en el ámbito político, los grupos atribuyen o reconocen méritos a las personas en base a la concordancia de las ideas de estas con las que encarnan o representan a aquellos mismos grupos. Cuando esto no se produce, es decir, cuando no hay concordancia en las ideas, los méritos, a lo más, la sociedad los reconoce en base a la consecuencia de la persona con su propuesta y su obra, pero ello como un paliativo menor que se reserva para aquellos que piensan distinto al grupo dominante. En la academia, en cambio, el mérito tiene sentido al asignarse como reconocimiento de la contribución intelectual, y ello independiente de cuán distinto sea el planteamiento de una persona respecto de la propia convicción de los demás o de los otros en general. Lo que se reconoce no es la concordancia o la similitud entre unos y otros, sino la rigurosidad o el peso intelectual que es capaz de sostenerse en una tesis, en un planteamiento o en un mensaje por parte de un académico. Esta es la gran diferencia. Por ello, en la universidad no se convoca solo a los iguales, sino también a los diversos, a los disconformes o a los discrepantes. Solo no debieran tener cabida los indiferentes, porque la universidad no puede estar vacía de opinión o de juicio. Esa es una visión general de ver el mérito. Pero hay otra forma de ver el mérito, o de ver la importancia, e incluso de ver la trascendencia en las cosas. Cuando alguien emprende un camino nuevo, cuando alguien es capaz de transitar un camino que otros no han transitado, esos avanzados, esos primeros transeúntes tienen un gran mérito, son importantes. Sin embargo, para que ello ocurra, debió existir otro nivel, alguien o algunos que fueran capaces de abrir esa senda o ese camino, despejarlo, hacerlo transitable, en el fondo, crearlo. Eso tiene aún más mérito que lo anterior, más importancia, por eso es muy importante. Pero aún existe otro nivel en esas dimensiones, condición de la existencia de todos los otros, es decir, resulta imprescindible para que otros sean meritorios, importantes o muy importantes, y pertenece a los que imaginaron, visualizaron o tuvieron la idea de que había que trazar un camino allí donde no había, allí donde nadie pensaba que se podía transitar, donde nadie veía importante transitar, porque aquello no conduciría a ninguna parte importante. Esos, quienes hacen posible todo lo demás, son los trascendentes. Sin embargo, trascendencia no es lo mismo que resonancia o popularidad. La trascendencia es espiritual, la resonancia es mundana. Y en la mayoría de los casos, los premios van a los que alcanzan metas transitando por caminos preparados por otros, concebidos por otros. La vida es así, la justicia no está en este plano, al menos así lo creo yo. A Manfred le ha correspondido la misión de visualizar caminos imposibles, que en un momento pocas personas entendieron como necesarios, factibles o incluso deseables. Hoy todo es diferente a como veíamos el tema hace 20, 30 o 40 años. Hoy día sabemos que nos aguardan cambios profundos, paradigmáticos en la economía y la gestión, y como ya lo he señalado hace algunos días, dos circunstancias me llevan a pensar que estamos a puertas de la generación de esa ruptura, de esa función de colapso o lo que los físicos denominan etapa de transición de fase. Estas circunstancias son, primero, nunca antes tantas personas en tantos lugares del mundo, de modo documentado, creciente y de manera simultánea, habían concordado en la necesidad imperiosa e irreversible de un cambio en el orden económico. Y segundo, nunca antes actores relevantes o representantes del orden convencional habían reconocido como hoy la necesidad de un cambio, de una revisión, de enfrentar con otra visión la realidad de ese orden económico. A mi juicio, esto nos indica que estamos próximos, más de lo que aparentemente pensábamos hace algunos años, de alcanzar ese punto de transición. El libro que Manfred Matzneff presenta a la comunidad hoy nos hablará justamente de esa forma de ver el mundo,
de ver la realidad desde otra perspectiva. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas agradece a Manfred Max Neff su permanente construcción de realidades a partir de ideas creadoras, ayudándonos cada día a hacer posible el lema que buscamos instalar en nuestra facultad: hacia otra economía, hacia otra gestión, otra mirada desde el sur del mundo. Muchas gracias. Queridos colegas, amigos, en primer lugar, muchas gracias por el interés que demuestran ustedes con su presencia, y eso es obviamente para un autor muy grato y estimulante, así que muchas gracias por estar acá y ver rostros con quienes hemos compartido tanto y tantas cosas bonitas y tantas locuras con frecuencia. Yo quisiera partir contándoles cómo se generó este libro. Hace unos 20 años atrás, 18 años atrás, en la época cuando yo todavía era rector, hice un viaje a Ámsterdam a una reunión internacional convocada por un grupo de científicos interesados en la paz. Y yo, en una de las mesas redondas en que estuve, había otro señor con el cual se generó una inmediata empatía. Y ese otro señor era físico. Y después que terminó la reunión, bueno, seguimos conversando, salimos caminando por la orilla de los canales de Ámsterdam, y se confirmó plenamente esa empatía inicial. Y este hombre acababa de jubilar como profesor de física de la Universidad de Groningen. Él era originalmente norteamericano, pero se tuvo que ir al exilio en la época macartista, y fue 8 años profesor en Brasil, y después se fue a Holanda, y después adquirió la nacionalidad holandesa y se quedó para siempre en la Universidad de Groningen. Y hacía como un año que había jubilado, y sucede que ahí me enteré que hacía unos pocos meses había hecho un anuncio muy divertido, y el anuncio era que acabo de terminar de leer 3 metros de libros de economía y estoy dispuesto a discutir la disciplina. Y en ese momento nos conocimos. O sea, esto es como esa sincronicidad junguiana, que se tenía que encontrar este físico interesado en la economía con este economista disidente. Bueno, en consecuencia, ya al día siguiente seguimos y pasamos una semana con unas conversaciones extraordinarias. Yo regresé a Valdivia y continuamos una larga correspondencia donde intercambiamos ideas, pero de una gran riqueza, una verdadera joya en materia de intercambio de ideas. Hasta que un día, este era en mi segundo periodo de rector, yo le dije: oye, ¿y por qué no hacemos un libro de todo esto que hemos estado conversando? Sí, pues me dice, yo también estaba pensando lo mismo. Bueno, pues le dije, te invito, vente a Valdivia por unos 3 o 4 meses, para que conversemos totalmente tranquilos. Y efectivamente se vino. Tú lo conociste, ¿no? Un hombre absolutamente encantador, y estuvo aquí efectivamente 3 meses y medio, en que realmente nos volamos. Ahora, lo maravilloso es lo que ocurre en un diálogo entre un economista y un físico, en que una de las cosas más notables, sobre todo para un economista como yo, que no está de acuerdo con el mainstream, ¿no?, es la fantástica facilidad y rapidez con que alguien que viene realmente de las ciencias duras se da cuenta de la cantidad de tonterías que se plantean en la teoría económica. Y sobre todo los modelos matemáticos, algunos que son de un absurdo total, ¿cierto?, que realmente no sirven para nada, excepto para impresionar a los que no saben, ¿no? Y entonces
él estudió a fondo cómo había evolucionado la economía. Yo había hecho lo mismo ya antes, por eso podíamos compartir también. Y decidimos hacer el libro. Dijimos, bueno, que él redacte principalmente la primera parte, que es la visión de qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 250 años con el pensamiento económico y con la economía en acción. Y yo principalmente la segunda parte, que era proponer una nueva, distinta economía para el siglo XXI. Bueno, y así surgió el libro. Cuando ya estaba muy avanzado, él había terminado prácticamente todo lo suyo, yo estaba por terminar lo mío, hice un viaje a Groningen para verlo. Él estaba muy enfermo, yo obviamente estaba muy cerca de partir. Y fue muy emocionante esa última reunión en que discutimos todo lo que habíamos hecho y quedamos de acuerdo. Y recuerdo que tuve 2 días con él. El día que yo me iba, él tuvo que acostarse. Y cuando nos despedimos me dijo, Manfred, lo único que te pido es que por favor este libro se publique, porque quiero que sea testimonio de mi vida. Se lo prometí. Una semana después falleció. O sea, él nunca tuvo la ocasión de ver el libro, porque el libro lo escribimos originalmente en inglés. Esta es traducción del original que nosotros hicimos en inglés y que fue lanzado hace 3-4 meses en España. Pues bien, entre las cosas notables que creo que proponemos ahí es el haber podido establecer que a lo largo de 200-250 años, desde los economistas más clásicos hasta la fecha, ha habido muchas visiones económicas, muchas escuelas, incluso si ustedes quieren, muchas orientaciones, muchas teorías distintas, etcétera, etcétera. Pero observamos una cosa muy curiosa y preocupante, por cierto, que en todos los periodos en que coexistían distintas visiones económicas, la que acababa por ser la dominante era siempre la que favorecía el poder y el dinero. Y las otras terminaban inevitablemente debajo de la alfombra. Y eso lo hemos podido confirmar hasta el día de hoy. Hemos llegado ya al nivel más absurdo de que hoy en día en las escuelas de economía, y aquí estamos en una, que está empezando a cambiar, por cierto, pero en general en las escuelas de economía hay ciertas cosas fundamentales, ciertos ramos fundamentales que ya no se enseñan, no se estudian. Ya no hay ningún curso sobre historia económica o historia del pensamiento económico. Ya ningún economista de hoy día necesita saber qué pasó antes y qué otros pensadores hubo y qué dijeron esos otros pensadores que hubo. Eso ya no tiene ningún interés. ¿Por qué? Porque los economistas descubrieron el sistema definitivo para la eternidad. Entonces ya no se necesita más información. Ese es el punto en el cual estamos, donde se llega ya al extremo absoluto de haber tirado todo el resto y toda una larga historia brutalmente interesante y fascinante debajo de la alfombra. Bueno, eso lo hemos desenterrado, y en ese sentido esa colaboración del libro es tremendamente útil para que la gente vuelva a entender este mundo. Estamos viviendo una disciplina que además ha llegado a ser extraordinariamente soberbia y arrogante. Fíjense usted que cuando yo estaba preparando una nota, lo que se llama un comentario a la edición española, ¿no?, que como le digo se lanzó hace 3 meses en España, y curiosamente cuando yo estaba escribiendo este comentario, que son 2 páginas, en ese momento me encuentro con una noticia, con un artículo que me dejó absolutamente perplejo. Les leo esta parte. A la incapacidad de comprender el mundo real de los economistas, por cierto, hay que agregar la notable arrogancia de los economistas convencionales. En el momento de escribir estos comentarios, me encuentro con un artículo que analiza un libro recientemente editado
por el profesor español Ignacio Palacios Huerta. El articulista manifiesta que es cierto que esta profesión, la economía, no previó la crisis financiera, pero aún así, el editor en la introducción que, cito, los economistas saben más sobre las leyes de las interacciones humanas y han reflexionado más profundamente sobre ellas y con mejores métodos que cualquier otro ciudadano. A lo cual yo agregué, bueno, es bueno saber que la filosofía, el derecho, la psicología, la sociología, la antropología, la medicina y tantas otras están de más. ¿Para qué recurrir a ellas si basta con preguntarle a un economista? Y esa realidad, bueno, queda reflejada, como les digo, a lo largo del texto, donde damos ejemplos que son muy, muy fascinantes. Ahora, el sistema económico bajo el cual vivimos en el mundo actual no solo obliga a la gran mayoría de la humanidad a vivir sus vidas en la indignidad y en la pobreza, sino que además amenaza todas las formas de vida del planeta, incluida la nuestra. En nuestro libro ofrecemos una crítica del sistema económico dominante, demostrando que las construcciones teóricas de la economía convencional funcionan esencialmente para la generación de la injusticia. El despiadado asalto a los sistemas globales de las últimas décadas, generado por el propósito de un incremento masivo de la producción de bienes de consumo, merma hasta el agotamiento las reservas naturales, pero ello no es la propiedad actual del sistema económico. Es el resultado directo del pensamiento neoliberal que solo reconoce valor en las cosas materiales. Se trata, entre otros absurdos, de estimular las empresas de publicidad, cuya función es inducir a que las personas consuman lo que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a los que no conocen. Todo ello genera crecimiento económico y de eso se trata. Y esto no es una concepción equivocada que los economistas convencionales podían desprender, sino que es intrínsecamente inherente a su visión del mundo. No obstante, un sistema socioeconómico basado en la opción de crecimiento, que es con la que vivimos hoy día, jamás puede ser sostenible. Ya lo decía el gran economista, fue mi maestro Kenneth Boulding, cuando comentaba que quienes piensan que el crecimiento exponencial puede ser permanente en un mundo finito, o están locos o son economistas. Si la humanidad está crecientemente preocupada y angustiada por las múltiples crisis que han convergido simultáneamente en las últimas décadas, especialmente en el comienzo de este siglo, ellos producen principalmente del sistema económico que nos domina. Estoy convencido de que no podremos mejorar las condiciones mundiales mientras continúen las universidades del mundo enseñando esta economía. Las universidades tienen una responsabilidad gigantesca de la que parecen no tomar conciencia. Necesitamos con extrema urgencia que los fundamentos de una nueva economía para la justicia, la dignidad humana, la compasión y la reverencia por la vida sean los valores orientadores. Y contrariamente al absurdo supuesto de los economistas convencionales de que la economía es una ciencia libre de valores, value free science, ¿no? La nueva economía debe plantear sus valores de manera explícita. Afortunadamente en nuestra Universidad Austral de Chile hemos dado ya un primer importante paso. Hemos iniciado ya hace 3 años el nuevo Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica, que nos pondrá en la vanguardia del esfuerzo de crear una nueva economía. Ahora, con la pinta de abuelito que tengo, les voy a contar un cuento. Y como todos los cuentos de Brescia, comienza: había una vez. Había una vez unos
de jóvenes a fines del siglo XIX, muy inteligentes, brillantes, ¿no? Realmente interesados por promover algo importante en el mundo. Y habían estudiado Derecho y Economía, pero principalmente Economía. Uno se llamaba Jevons, el otro se llamaba Walras y el otro era un poco mayor, era Bentham, inglés. Y bueno, estaban fascinados, ¿no es cierto?, con la economía, y era un momento en el cual había vuelto la adoración desmedida de Newton. Newton era lo más grande que había creado la humanidad como ser humano, la mayor inteligencia de la historia. Newton era el máximo absoluto. Y era físico, naturalmente, cuanto a sus principales contribuciones, aunque era mucho más que eso, por cierto. Pero ese es el aparato que hay que usar para medir, el utility. Y eso lo aceptaron. Y sencillamente aceptaron de que es medible y chao, y está resuelto el tema. Entonces ahora, lo escribe en su libro, Jevons, ¿no es cierto?, cita textualmente, de que no existe en realidad ninguna diferencia fundamental entre la economía y la física. Punto. Pero uno dice, bueno, oye, ya me ganó, ya estamos bien, pero hay que convencer a la gente de que la economía es ciencia dura. Entonces, ¿cómo convences a la gente de que una ciencia es ciencia dura? Metiéndole la más cantidad de matemática posible. Empiezan a meterle matemática, cuánta cosa hay. Y surgen los modelos más increíbles, pero sobre las cosas más increíbles. Y a través de eso se inventa una realidad que parte de ciertos planteamientos generales que no precisan demostración porque son demasiado autoevidentes en el planteamiento mainstream, y de eso hacen todas las deducciones. Y lo pueden observar ustedes en los mejores libros de texto de introducción a la economía. El más famoso del mundo en este momento, el del señor Mankiw, que es profesor de la Universidad de Harvard y fue consejero económico de George Bush. En las primeras 3 o 4 páginas ya parte de una vez diciendo cómo deciden los seres humanos. Pum, 10 principios. Además, ¿cómo piensa una persona racional? Una persona racional piensa en el margen, thinks on the margin, ¿no? Bueno, en ninguna parte hay ninguna cita de dónde viene, qué experiencia empírica hay para hacer esa afirmación. No. Esto se le mete inmediatamente en Economy 101 a los estudiantes adolescentes de un changagazo en la cabeza. Además, la primera clase ya le dijeron en qué consiste ser racional. Puta, hay un mocoso de 18 años, pues, claro, puta, no quiere parecer irracional, pues. Y si el profesor ya le dijo en qué consiste ser racional, bueno, de ahí para adelante, ese profesor puede hacer con esos muchachos lo que se les dé la gana. Y está todo el resto garantizado. Y es así como se ha hecho y se sigue haciendo. Claro, y se recurre a una serie de cosas que llegan a ser para mí esto es una especie de comedia dramática, porque increíblemente se puede combinar, porque es tan cómico muchas de las cosas que hacen, son tantas las tonterías, claro, y los resultados pueden ser, y han sido de hecho, catastróficos. Ese mismo señor Mankiw, en las primeras 3 o 4 páginas, le dice a los estudiantes lo que fue una de las más grandes contribuciones del gran economista Adam Smith, ¿no?, que es lo que él llamó la mano invisible, que es la que maneja las cosas. Claro, esa está en una obra de Adam Smith que se refiere a el origen y razones de la riqueza de las naciones. Es una obra que en su edición original tiene 1000 páginas. Y
Y es un clásico, evidentemente. Yo no sé si ustedes saben en qué consiste un libro clásico. El libro clásico es sobre el cual todo el mundo habla, pero nadie lo leyó. No sé, como el Quijote, por ejemplo. Todo el mundo habla del Quijote. ¿Cuántos leyeron el Quijote entero? No sé, 1 por 10.000, ¿no es verdad? Pero lo mismo pasa con Smith, como pasa con Marx. Los marxistas nunca, el muchacho y todo, yo me recuerdo, ¿no? Jamás lograron leer El Capital, ¿no es cierto? Pero si tú eras marxista tenías que andar con él debajo del brazo por la posibilidad de que se te pueda meter por el sobaco, yo no sé, pero con el libro había que andar, nunca lo leí. Yo tuve la desgracia, en ese sentido, de ser hijo de un científico alemán que dominaba la economía. Además, mi padre fue el creador de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, entre muchas otras cosas, en la época de Pedro Aguirre Cerda. Y me dijo, mira, todos son marxistas y todos hablan, y nunca lo leyeron, no tienen ni idea, y no te imaginas las cantidades de tonterías que dicen y que le atribuyen a Marx, que Marx nunca dijo. Y como tú vas a estar metido en eso, tú vas a tener que leer. Y me tuve que mandar El Capital de Marx en letra gótica, en alemán, en una edición de 1870 de Leipzig. Y mi papá me controlaba, pues, a ver cuántos capítulos había leído. Recuerdo que me dio 6 meses para leer. Claro, hasta el día de hoy le agradezco porque efectivamente me puedo dar cuenta cuántas tonterías se dicen, ¿no es cierto?, sin fundamento. Que es por lo demás tan típico de tanta gente. Ustedes ven, los políticos tienen la manía generalmente, ¿no es cierto?, de ser necrófilos, porque siempre citan a alguien que ya está en el cementerio. Entonces, ¿no?, como dijo por... Nunca lo dijo, pero ¿quién me va a comprobar? Como dijo Martín, etcétera, ¿no? Igual la misma cosa. Bueno, el hecho es que estos jóvenes finalmente transforman esto presuntamente en una ciencia dura. Y así se consolida y la gente se convence, porque genera además un lenguaje que la mayoría de la gente no entiende. O sea, en cualquier país cuando se anuncia, mira, el ministro de Hacienda va a hablar en cadena nacional, a la gente le entra una sensación de pánico. O sea, ¿qué diablo va a pasar? Bueno, además lo van a escuchar y no van a entender nada. Dicen, algo terrible va a pasar de todas maneras, porque el lenguaje tiene que ser hermético. Porque si no, ¿cierto?, como algunos que dan una conferencia que no te, oye, pues ya qué buena era la conferencia, pues ya que sabe el tipo, no entendí nada, bueno, que tiene que haber sido muy bueno. Bueno, y eso el economista lo logra. Y el resultado es, tenemos en consecuencia una economía y economistas que han fabricado un mundo ilusorio, que como mundo ilusorio es muy entretenido y muy fascinante. Yo trabajé en él, yo hacía modelos matemáticos y me divertía, pero por lo menos tenía conciencia de que yo no estaba reflejando el mundo real, yo estaba jugando con otro mundo inventado. Pero cuando se llega a la situación en que el modelo es la realidad, y si el modelo económico falla, no es porque el modelo está malo, sino que porque la realidad hace trampa. Y la función de la realidad es adaptarse al modelo. Y eso es lo que pasó en la crisis del 2008. En que una semana antes ningún economista se enteró de lo que venía. 3 semanas antes el presidente de la FED dio su informe anual y la economía estaba formidable, no había ni un problema. 3 semanas después vino el mayor colapso del siglo. Bueno, eso es una disciplina que carece totalmente de relación con el mundo real y que además no es ciencia. Yo, aprovechando que estoy aquí, ya lo hemos hablado con el decano está de acuerdo conmigo. Una de las cosas que yo pretendo, y que lo he tratado muchas veces pero no lo he logrado, es esta facultad. Esta facultad se llama Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, lo cual es una tontería. No existe la ciencia económica, es falso, ¿no? Esta debería llamarse Facultad de Economía y Administración, eso es honesto, ¿no? Pero nosotros seguimos con el disfraz. Entonces ojalá eso se cambie. Y otra, la Universidad de Chile no es ciencia económica, afortunadamente es economía y negocio, ¿sí?
y varias otras también. Bueno, nosotros deberíamos seguir en esa línea. Pero vamos ahora, paso más adelante, después que ya les conté el cuento. Y ahora vamos a ponernos un poquitito más filosófico, porque es importante para entender lo fundamental del paso que es necesario dar a estas alturas con urgencia. Y comparto las notas que hice hace un tiempo. La vida probablemente es el resultado del universo que, a fin de tener significación y sentido, precisa descubrirse a sí mismo. Sin el universo no habría vida, sin la vida el movimiento cósmico carecería totalmente de sentido. Hoy contamos con crecientes evidencias científicas en el sentido de que tal relación imagen-espejo no es producto de la casualidad. En relación al universo, han considerado físicos que las 20 y pocas constantes físicas universales, como velocidad de la luz, constante gravitacional, constante masa-electrón, constante de Planck, constante de Boltzmann, etcétera, ¿cierto? Son un poco más de 20. Si todas ellas, se ha estimado que la probabilidad que se dé una interacción única entre esas 20, no pueden estar cualquiera como quiera. Eso forma un campo que tiene una relación cuantitativa y cualitativa de una precisión absoluta. La probabilidad, según han calculado, para que se dé ese orden exacto, es del orden 1 elevado a 1 en 10 elevado a 200. Más aún, un cambio infinitesimalmente pequeño en el valor de estas constantes o en la relación que se da entre ellas podría significar el colapso del universo. En relación a la vida, sabemos que la célula viviente está compuesta por unos 20 aminoácidos que forman una especie de cadena compacta y que dependen a su vez de una gran cantidad de enzimas específicas y de otros componentes. Son una enorme cantidad de componentes. Bueno, la probabilidad de que toda esa cantidad de componentes se relacione de una manera específica para dar origen a una célula viva, ¿cierto?, también es de una magnitud parecida a la que acabo de mencionar para el universo, es decir, del orden de 1 a 10 elevado a 200. Teniendo en mente increíbles magnitudes y recordando la ley de la del gran matemático francés Émile Borel, que dice: lo muy improbable nunca ocurre, llegamos a una conclusión sobrecogedoramente colosal. En efecto, nuestro ser es un producto de una infinita improbabilidad de ser. O parafraseando lo dicho, siendo totalmente imposible que seamos, sin embargo, somos. El hecho de que no hemos aprendido la noción de que siendo parte de la vida, somos parte del milagro científicamente demostrable, y por cierto del mayor de todos los milagros, es algo que deberá preocuparnos muy profundamente. No solo no hemos captado la idea, sino que dando la vida y todo lo que conlleva como por sentado, actuamos como si todo lo que destruimos y todo lo que depredamos fuera mecánicamente reversible. La economía es un aspecto, un ejemplo perfecto de este absurdo comportamiento. Sin duda podemos afirmar que como resultado de la racionalidad económica actualmente dominante, nuestra capacidad de decidir lo infinitamente improbable se ha transformado en una certeza. Para esta etapa de nuestra historia ya resulta abrumadoramente evidente que precisamos de una nueva racionalidad económica. Una economía ecológica, como me gusta llamarla, es la alternativa sensata porque pone la economía al servicio de la vida y no, como ha sido la regla de nuestro siglo, la vida al servicio de la economía. Hace unos 15 años atrás, en Suecia, un importante científico sueco,
Carl-Henri Robert, biólogo y médico, además como médico es un notable oncólogo, preocupado de lo que estaba ocurriendo, especialmente en nuestra relación con la naturaleza, convocó a una reunión de unos 150 de los más importantes científicos de toda Suecia, de todas las disciplinas. Y les planteó, bueno, juntémonos y discutamos todo el tiempo que sea necesario, a ver si llegamos a un consenso de los científicos suecos sobre cuál es la situación del mundo en este momento y qué es lo que hay que hacer. Efectivamente lo hicieron. Y el resultado fue lo que se conoce como el consenso de la comunidad científica sueca, del cual les leo párrafo de resumen. Miles de millones de años atrás, la Tierra consistía en un desordenado guisado de compuestos inorgánicos tóxicos. La transformación de ese guisado en la riqueza de depósitos minerales, aire respirable, agua, suelos, bosques, peces y vida animal que provenían del hábitat del que la especie humana y su civilización pudieron emerger, todo ello comenzó con la célula verde de las plantas. Esta admirable y portentosa célula tenía la habilidad de crear excedentes de energía solar, entropía negativa, más allá de sus propias necesidades de mantenimiento y crecimiento. Y esta habilidad la utilizaron a lo largo de billones de años para crear todos los compuestos complejos y concentrados de los que depende toda vida humana y sus actividades. Los seres humanos permanecieron en equilibrio con la capacidad regenerativa de las células verdes hasta hace unos 100 años atrás. Fue entonces que nuestra tecnología nos permitió ejercer control sobre fuentes de energía concentrada. Ello nos permitió expandir nuestro dominio sobre el espacio ecológico con tal velocidad y fuerza que comenzamos a revertir el proceso evolutivo de la Tierra, transformando materia ordenada en basura molecular, con mucha mayor rapidez de lo que las restantes células verdes eran capaces de reprocesar. Se trata de un acto de suicidio colectivo. Irónicamente, hemos escogido llamarlo desarrollo. En años recientes, nuestra tecnología ha llegado a ser tan avanzada que una consiguiente proporción de los desechos humanos consiste ahora en minerales tóxicos y compuestos no naturales estables que simplemente no pueden de ninguna manera ser procesados por las células verdes. Esa basura quedará aquí para siempre, como monumento a nuestra maestría tecnológica y a nuestra ignorancia biológica. A ello también lo llamamos desarrollo. Dicho todo, ¿cuáles son las razones para pasar lo que yo decía de una economía convencional a una economía ecológica? Hace ya 40 años que la física cuántica nos ha revelado que el mundo no es como creemos que es. Lo curioso y desconcertante es que dicho mensaje aún no le llega a las ciencias sociales y en particular a la economía, que continúa suponiendo como real un mundo ilusorio. 90 años. Increíble lo lento del correo. La noticia no llega. Repasemos algunas revelaciones. El universo ya no es una máquina llena de componentes, sino un todo indivisible y dinámico. El mundo no es cartesiano. El comportamiento de cada parte está determinado por sus relaciones con el todo. Ya no son los componentes que determinan el comportamiento del todo, es el todo que determina el comportamiento de los componentes. Existen evidentes similitudes entre la estructura de la materia y la estructura de la mente,
puesto que la conciencia humana, el consciousness, lamentablemente en español hay una sola palabra para dos conceptos, en inglés hay conscience y consciousness, me refiero al consciousness, ¿no es cierto? Existen evidentes similitudes entre la estructura de la materia y la estructura de la mente, puesto que la conciencia humana tiene un rol crucial en la observación y en gran medida determina las propiedades de lo observado. El observador no es solo necesario para observar las propiedades de un fenómeno atómico, sino que es necesario para que esas propiedades se presenten. Ya no podemos hablar de la naturaleza sin hablar simultáneamente de nosotros mismos. La nueva realidad se sustenta en la materia. La materia no está hecha de materia, sino que se relaciona con una fundamental conectividad inmaterial. La realidad no es realidad, sino potencialidad. Y esa potencialidad establece una relación íntima, no separable, no reducible y holística entre todo. El ser humano es una parte integral, inseparable de una realidad inmaterial general que todo lo abarca. El creciente reconocimiento de que los patrones de la materia y los patrones de la mente son reflejos el uno del otro promete fascinantes fronteras para el conocimiento futuro, del cual la economía no debiera sustraerse. Un aspecto esencial del universo es la conciencia, y si seguimos excluyéndola, nos estamos imposibilitando de comprender los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. Las revelaciones expuestas implican la necesidad urgente e ineludible de modificar sustancialmente nuestras visiones económicas y sobre todo la enseñanza tradicional de la economía. Desde una visión ontológica, la economía neoclásica está anclada en una cosmovisión mecánica, en que los sistemas están compuestos de partes. La economía, en cambio, se sustenta en una cosmovisión orgánica, en que los sistemas no tienen partes, sino participantes, todos relacionados entre sí e inseparables. El resultado es que la economía ecológica no se puede entender epistemológicamente utilizando perspectivas monodisciplinarias como lo hace la economía neoclásica. Para entender la conexión entre economía, naturaleza y sociedad, necesitamos una perspectiva transdisciplinaria, que es justamente el enfoque de nuestro magíster, en que, dicho sea de paso, los estudiantes de magíster, hay físicos, hay biólogos, hay antropólogos, hasta músicos, hemos tenido, ¿no? Hay de toda clase de disciplinas y eso es lo fascinante. La visión mecánica del mundo presupone que la materia física es idéntica a la realidad. Así, las explicaciones mecánicas describen eventos biológicos o sociales como patrones de ocurrencia no biológica. Olvidamos que la visión mecánica del mundo neoclásico es una abstracción, y lo peor es que confundimos esa abstracción con la realidad concreta. Cuando está la conciencia, las emociones y los valores, perdemos la conexión entre economía, sociedad y naturaleza viva. La visión orgánica del mundo se caracteriza por interconexiones no lineales entre entidades vivas. Ello significa que lo individual y la comunidad se hacen a sí mismos y se requieren el uno y el otro al mismo tiempo. Cabe recordar el bello concepto Ubuntu de las culturas originarias de Sudáfrica. Y el Ubuntu dice: yo soy porque tú eres, nosotros somos porque ellos son. Recordemos también como contraste que en la economía neoclásica la solidaridad se considera como un acto irracional. De acuerdo a la ontología de la economía ecológica, el mundo orgánico se basa en un concepto de naturaleza y sociedad como fenómenos colectivos y no como suma de átomos individuales. Nada en la naturaleza puede ser lo que es, excepto como parte integral e integrada de un todo dinámico. Como resumen, la economía ecológica supone cambios del hombre económico al hombre ecológico, del crecimiento cuantitativo al desarrollo cualitativo, de la administración de arriba hacia abajo a iniciativas de abajo hacia arriba, de competencia a cooperación, de estructuras de poder globalizadas a estructuras de poderes locales como redes
circulares. Verán entonces ustedes cómo nosotros estamos interpretando un mundo que es orgánico con teorías mecánicas. Eso obviamente no puede funcionar. Esto no quiere decir que hay que desterrar el mecanicismo y el cartesianismo tampoco. Es decir, conociendo sus límites, han sido tremendamente útiles para hacer avances importantes. Aquí tenemos los más importantes biólogos de la universidad, y ellos, por supuesto, en ese método científico han utilizado estas visiones mecánicas, pero acotadas dentro de un determinado ámbito que no es generalizable a la totalidad. Y eso es lo que hay que entender. La economía como disciplina está ocupada no de una cosa pequeña y determinada, sino que tiene que ver con el comportamiento humano en su conjunto, de una manera que en ese sentido es fundamental entender que se trata de un fenómeno orgánico y generar las metodologías correspondientes. Hace un momento yo les hacía las observaciones de que, claro, seguramente la razón de la vida es que si no hubiera vida, el universo no tendría sentido, porque ¿qué sentido tiene que haya algo sobre lo cual no hay conciencia de que lo hay? Porque es lo mismo que no lo haya nomás. No tiene sentido. Entonces, claro, eso es muy fascinante pensar, bueno, claro, qué importante es que existamos nosotros, porque por existir nosotros le damos sentido a todo esto. Y eso me fascinó mucho, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo escribí hace unos años atrás ese comentario que les hice hace un momento. Pero revisando posteriormente de nuevo, cosa que estoy haciendo ahora en mi vejez, uno vuelve a lo que leí hace muchos años atrás, y he vuelto fascinantemente a reestudiar el romanticismo alemán y la filosofía idealista alemana. Particularmente fascinado con los planteamientos de Schelling. Los filósofos idealistas, ¿no es cierto?, fueron en parte Kant, que comenzó, y enseguida Schelling, Hegel y Kleist. Kleist, Schelling y Hegel, ¿no?, en ese orden. Ellos dan origen a la filosofía idealista alemana, que es totalmente distinta de la filosofía francesa y de la filosofía inglesa, que se preocupaban como filosofía de la búsqueda de la verdad. La filosofía idealista se reduce a descubrirse a sí mismo. La filosofía idealista es un viaje al interior, no hacia el exterior. Y en ese sentido, tal como yo pensaba que es importante que exista la vida, porque así hay conciencia de lo que hay y en eso le damos sentido, el planteamiento de Schelling es, a mi juicio, el planteamiento más colosal, formidable y precioso que, a mi juicio, jamás se ha hecho. Porque él da un gigantesco paso más allá de lo que yo dije. Y la conclusión de él es una frase. El ser humano es la naturaleza tomando conciencia de sí misma. Miren ustedes qué maravilla. No es que nosotros tenemos conciencia de la naturaleza, nosotros somos la conciencia de la naturaleza. Somos la naturaleza tomando conciencia de sí misma. A mí ese planteamiento lo encuentro tan maravillosamente colosal que si uno realmente se lo integra, uno se da cuenta efectivamente de que el mundo real que estamos sustituyendo por mundos ilusorios y fabricados y muchas veces absurdos, ¿no es cierto?, es maravilloso. O sea, si realmente decidiéramos replantearnos las cosas, los resultados serían absolutamente extraordinarios y fascinantes. Y en ese sentido, insisto para terminar, en el caso de la economía. La economía, como decíamos, se siente a sí misma, la mainstream, como una ciencia, incluso una ciencia dura, la ciencia económica. Además, ciencia carente de valores, eso es lo más formidable, una ciencia que tiene que ver con seres humanos, pero que no tiene valores. Bueno, es difícil entenderlo, bueno, pero así es la cosa. Supongamos que la economía es una ciencia. Si la economía es una ciencia, los economistas son científicos, ¿no es cierto?
Y si son científicos, se comportan como científicos. ¿Y cómo se conforma un científico, no? Juan y Lona, cuando descubre una teoría que está hablando, o sea, no funciona. ¿Qué es lo que hace el científico? Se vuelve loco buscando, bueno, ¿cuál es la otra teoría que reemplaza esta que colapsó? No sirve. Magnífica para construir, como lo proponemos en el libro, ¿no es cierto?, un mundo que valga la pena de ser vivido. Y ese mundo que valga la pena de ser vivido plantea una economía que la reduzco a 5 postulados y a un principio valórico intransable. Y con ello termino. El postulado número 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2. El desarrollo no es lo mismo que el crecimiento, no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 3. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que presta la naturaleza. 5. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, que es la biosfera. En consecuencia, el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico, a mi juicio absolutamente intransable, es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la vida. Recorran nuestra lista de 6 componentes, y lo que tenemos hoy, uno por uno, es exactamente lo contrario. Ni siquiera hablar del último, porque para donde miremos, la vida es totalmente despreciable con tal de que yo pueda agarrar peso. Bueno, esa es la propuesta que hacemos y esperamos que sea adecuada, bien recibida y mal recibida, porque obviamente es un libro muy irritante para mucha gente y muy molestoso, no hay ninguna de eso, lo tenemos perfectamente claro. No obstante, curiosamente ya está en 6 idiomas. Está incluso en croata y en coreano, en turco, japonés, en fin, etc. Esta es la última edición de otro idioma, que es la castellana. O sea que el interés está, y me alegro mucho de poder hacer esta contribución, que es muy sentida, y sobre todo en relación a mi gran amigo que fue el coautor de esta obra, de que eso ocurra aquí en nuestra Universidad Austral. Y muchas gracias de nuevo por la paciencia y el interés que ustedes han demostrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Manfred. Preguntas si están ahí a la mano. Sí, por favor. No sé. Ya. Bueno, primero, muchas felicitaciones, Manfred, por su libro. Una exposición muy clara, muy interesante. Bueno, me presento, perdón, mi nombre es Manuel Ramírez, soy profesor de Ingeniería Industrial de Universidad. Sí, y bueno, comparto con usted mucho sus planteamientos, muchos sus puntos de vista. Pero me queda una duda sobre cuando partió la presentación. Usted dijo la economía actual se mantiene y tira las otras visiones afuera por el poder y el dinero. Y si uno mira la historia para atrás, ha sido siempre el poder el que ha estado detrás de los grandes cambios sociales. Al principio, las personas a punta de garrote y de espada lograban el poder. Después se mejoró un poquito religión, se mejoró otro poquito las naciones. Y la última gran idea de la humanidad era haber transformado el poder y llevarlo a la economía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace, dado esta gran fuerza, cómo se hace para pasar a esta economía ecológica y dónde queda el poder?
en este caso? El poder es local y no global, y es como deberá ser. El poder debe estar a la escala humana. Todo gigantismo destroza lo humano, y tú te transformas en un número, y hay un grupo pequeño sí tiene poder sobre ti, y tú ni siquiera pues tienes ninguna capacidad de controlarlo. En cambio, en el sentido comunitario, cuando tú estás a escala humana, ¿no? Sí tú sabes quién es quién, y sabes a quién respetar, a quién no respetar, y te puedes manifestar y puedes plantear, ¿no es cierto? Es lo mismo de estar en una corporación transnacional que estar, por ejemplo, en una cooperativa. En una cooperativa tú tienes nombre y apellido, y lo que tú dices pesa. Tú eres funcionario de una transnacional como la Nestlé. ¿Quién eres tú? No eres nadie. ¿Te fijas? O sea, el problema fundamental es un problema de escala. Y nosotros estamos viviendo en una escala que deshumaniza todo. El gigantismo es fatal. Y esa es la parte mala de la globalización, porque hay otras cosas que deben ser globalizadas, la globalización del conocimiento, de la cooperación, de la solidaridad, pero no de un sistema económico que pretende, a través de grandes empresas transnacionales, apoderarse de todo. O sea, el mundo entero debe ser una propiedad privada de ciertas empresas. Hay 200 empresas en este momento que tienen la capacidad de adueñarse de todo el mundo. En este momento están en reuniones secretas en Ginebra, a puertas cerradas. No hay ningún informe, hace ya 2 años, en que sí se sabe que una de las cosas es cómo lograr que el 100% del agua del mundo sea privada. 100% del agua, ¿no? Porque es como debe ser, de acuerdo a ello, ¿no? Entonces hay el elemento del gigantismo que, bueno, frente al gigantismo, lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, y eso evidentemente no es noticia, porque no conviene que sea noticia, están todos los movimientos, miles y miles de movimientos de la sociedad civil, este grupo que protesta contra esto, este que promueve esto otro, y este otro, Incluso en las redes sociales hay grupos extraordinarios, el más extraordinario a mi juicio de todo es el Abbas, eso ustedes lo deben conocer, que ha ganado cantidad de situaciones formidables que parecía imposible. El que se siga violando la casa de ballena, ¿no es cierto?, que no se haya matado a piedrazos a esta niña que fue violada en Irán y en consecuencia, como no era casada, había que matarla, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, y muchos otros. Entonces, repito, es una cuestión de escala. Entonces nosotros debemos fortalecernos a las escalas locales. No podemos atacar directamente a las transnacionales, pero es algo que a mí no tengo ninguna duda, porque la crisis que algunos creen que ya nos estamos recuperando, eso es una pamplina. La cosa está recién empezando. Lo que queda por delante va a ser muy catastrófico y va a significar el colapso de mucho de esto. Eso va a significar. Ahora, si eso va a colapsar, hay que estar preparado para ese colapso. Hay que tener un colchón. Y el colchón son los desarrollos locales y regionales. En lo que estamos moviéndonos aquí, hay grupos, aquí por aquí está Juan Andrés Vara, que estuvo en el grupo para la regionalización. Parece que no les han dado mucha pelota, lo cual también es bastante normal, ¿no? Pero esa es la dirección en la que hay que ir. Muy bien, por favor, ¿sí? Sí, hola, Sergio Lavandero, soy profesor de la Universidad de Chile, por coincidencia estoy de visita. Bueno, felicitaciones, fascinante haber escuchado. La importancia de la educación como factor de cambio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque obviamente los que tenemos el privilegio de ser educados es una fracción mínima de la sociedad. Entonces es fácil, digamos, subyugar a otros cuando no son educados, no tienen conciencia. ¿Qué valor tú le das a esa...? Bueno, obviamente que es fundamental, pero el problema está a qué le llamamos educación. Porque generalmente lo que tenemos es indoctrinación más que educación. Yo entiendo la educación como una aventura de descubrimiento. Y no como un martinete que le está metiendo cuestiones al sexo a los niños. Eso no es educación. Eso es catastrófico. Además, ese tipo de llamada educación nunca descubre dónde están los talentos.
y puede aniquilar genios que están en esa sala de clases con este martinete, ¿no es cierto?, de métale. Uno puede perfectamente transformar esa experiencia en una verdadera aventura. Yo siempre doy el ejemplo de que, bueno, en vez de estar 45 minutos o una hora y media sentado en una silla escuchando a un semidios, ¿no? ¿Por qué no se ponen en primer lugar al mismo nivel y dialogan y descubren? Y se salgan de la sala de clase, váyanse a otro lado. Yo incluso le digo a mis amigos matemáticos, por ejemplo, mira, en vez de estar enseñando la matemática en la pizarra, ¿por qué no te dan un paseo por la naturaleza y mostrar la matemática en la naturaleza? Como si está todo ahí, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, ¿te acuerdas? Ahora nos toca estudiar series. A ver, mijito, ¿qué es una serie? Una serie es una secuencia de números que se relacionan de acuerdo a una determinada ley. Por ejemplo, todos los números pares. Una ley, o los impares, o los, etcétera. Anotó, eso es una serie, ¿sabes? Y hay distintas series. Por ejemplo, hay una serie, la serie de Fibonacci. Anótame, hijito, serie Fibonacci. La serie Fibonacci es una serie de números, ¿no? Una continuidad de números, en que cada uno de esos números es igual a la suma de los dos números que la preceden. ¿Cierto? Anótame, hijito, ya. ¿Qué es lo que es de Fibonacci? Esto se llama. Anótalo y léalo y escríbalo. Ya. Entonces le decía, mira, ya, hoy día toca tener serie. Vamos a pasear. Por ejemplo, si están aquí, vamos al jardín botánico. A ver, Juanito, ahí hay un árbol, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, tiene ramas, ¿no es cierto? A ver, escoge una ramita del árbol. Esta, señor. Esa ramita está llena de hojas, ¿no es cierto? Sí, señor. A ver, escoge una hoja. Esa, señor. Ya. Esa hoja, ¿no es cierto?, está en esta posición. Ahora, mira para arriba y ¿dónde está la siguiente hoja? Que está exactamente en la misma posición que esta. Aquí, señor. A ver, cuenta cuántas hojas hay entre medio. Tantos. Ese es un número de la serie Fibonacci. Siempre. Mira esta flor, ¿cómo se llama la? El girasol. Mira qué linda flor esta. Te fijas las semillas que están todas así en semicírculo. Cuenta cuántos semicírculos tiene esta que tienes en la mano. Tantos, sí. Ese es un número Fibonacci, fíjate tú. Toda la naturaleza está llena de la serie Fibonacci. ¿Creen ustedes que a ese niño alguna vez por el resto de su vida se le va a olvidar lo que es la serie Fibonacci? Nunca. ¿Por qué? Porque la descubrió. La vio en la realidad. Y eso se puede hacer en todo. Yo aquí en la universidad tuve una experiencia que me sobrecogió, ¿no? Yo hacía hace unos años atrás clases en el Magíster de Desarrollo Rural. Tenía 8 estudiantes, de los cuales 5 eran extranjeros, latinoamericanos. Bueno, empezó el semestre, yo hacía clases una vez a la semana, 2 horas. Y a mí me gusta mucho discutir y dialogar, o sea, yo no me pongo a hablar las 2 horas, nunca. Y bueno, fue bastante participativo el proceso. Y cuando faltaba como 4 clases para terminar el curso, un día le dije, bueno, ustedes van a ser expertos en desarrollo rural, lo cual significa que ustedes van a estar en permanente contacto con la naturaleza. ¿Ustedes realmente entienden la naturaleza? No es que me diga, bueno, ese árbol se llama tanto y es el nombre científico. No, ustedes entienden. Bueno, quedaron un poco desconcertados. Y ahí le dijera un día de primavera, octubre, que para mí es el mes más lindo de Valdivia. Dije, ya, levántense, vamos a caminar. Y nos fuimos al jardín botánico. Y cuando entramos al jardín botánico, yo les dije, ahora, silencio total y absoluto. Nadie le dice ni una sola palabra al otro. Nada, ni una palabra.
y van a desplegar sus antenas para sentir todos los sonidos, los olores, con las brisas, todo lo que hay. Vamos a caminar media hora, pero en absoluto silencio, y ustedes sientan todo lo que hay que sentir. Así lo hicimos. Al final de la media hora llegamos a un lugar muy lindo, como ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Árboles, arbustos, flores. Entonces le dije, bueno, ahora cada uno de ustedes, sin decirle a nadie, escoja un árbol o una planta, la que ustedes quieran, no esta noche. No digan qué, cada uno escoja una. ¿Ya? Ya. Ahora saquen un papel y escriban: porque soy semilla, mi vida comenzó bajo la tierra. ¿Ya? Ya, ok. Ahora se van a la casa y en 2 semanas más cada uno de ustedes me entrega un ensayo que comienza con esa frase. ¿Pero qué significa el ensayo? Tú escogiste un árbol o una planta, ¿no es cierto? Sí, ok. En ese ensayo tú me vas a contar tu vida, desde que eras semilla hasta que te convertiste en ese árbol que escogiste. Esa es la persona. No me vas a describir la semilla. Tú eres semilla y tú eres ese árbol, y vas a escribir un ensayo autobiográfico. Desde que sale bajo el sol hasta ahora. Para mí era una cuestión entretenida. Yo nunca le di la trascendencia que terminó teniendo. A las 2 semanas me llegan los 8 ensayos más maravillosos que yo recibo en toda mi carrera académica. Y que ahí los tengo, no sé por qué los he seguido postergando, listos para hacer una publicación, por lo menos para la universidad. Son los ensayos más bellos que ustedes se pueden imaginar, y todos efectivamente autobiográficos. Claro, yo estaba ahí, yo tenía una colita, y al lado mío había otro que también tenía una colita, y nos tocábamos, íbamos subiendo. Algunos decían, el momento en que, ¡pum!, en la luz, el impacto de la luz. ¿Qué nos pasó? ¿Qué me pasó cuando vi esa cosa? El viento. Cómo ven toda la colaboración esta, y empieza a formarse unas cositas y empieza a surgir el árbol, ¿no? Hasta que ya árbol que mira, bueno, lo que pasa bajo él, y a los enamorados que se sentaron ahí, etcétera, etcétera. Una maravilla, una joya. Uno que era muy divertido, que partió en una bolsita plástica. O sea, y estaba en una cosa que no entendía, no sabía qué diablo hacía ahí, estábamos apretados, no. Hasta que un día, nos metieron en una cosa linda, era la tierra. Era muy divertido porque decía, y me decían cilantro. ¿Ah? Decía, ¿qué será eso? Pero me decían cilantro. Después, bueno, claro, después creció. Hasta cuando crecí me miraban y resulta que era perejil. O sea, toda una historia, una autobiografía con crisis de identidad, incluso para la pobre semillita. Precioso. Yo nunca esperé una cosa tan linda. Y cuando volvieron les dije, bueno, ¿entienden ahora? Cambiaron totalmente. Una experiencia de esa, fíjate, los acercó completamente a la naturaleza. Que nunca más vieron la naturaleza como una cosa mecánica que está ahí al lado de afuera, ¿no? Entonces, ese es en el fondo. Entonces, eso es como debe ser la educación. No me preguntes qué opino de la reforma educacional, porque sé que no trabaja. Sí, por favor. Buenas tardes. Felicitaciones, además, como alumnos. Si te pones de pie, creo que te pueden oír todos. Sí. Alumno de su programa de Desarrollo de Salud Humana y Economía Ecológica. Sí. Gracias por la invitación. Quiero preguntarle por un punto que usted ha hecho cierto hincapié, que tiene que ver con el desarrollo local, con el desarrollo comunitario, con la cooperación por sobre la competencia. Este planteamiento es muy rupturista y es radical versus al régimen que tenemos actual de exaltación de lo individual, y donde lo privado está por sobre lo público, entendiendo lo público como el espacio público, no como el Estado. ¿Cómo usted puede vislumbrar ese tránsito desde este paradigma donde lo privado es todo, donde lo individual es todo, a uno donde lo público es más relevante, donde los derechos están primero, donde el agua, por ejemplo, a la que usted hacía mención, es de todo? ¿Cómo hacemos eso sin matarnos unos a otros? Porque cuando se han hecho intentos por ejemplo, desde algunos gobiernos para lograr este tipo de cambios, termina en tragedia normalmente porque los intereses son demasiado grandes.
Entonces, ¿cómo podemos hacer eso sin que sea con sangre y fuego? Bueno, no sé qué respuesta darte, porque es muy complicado. Yo lo único que te puedo decir de que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Te lo planteo de otra manera. Nosotros vivimos en una cultura en que de repente tú estás en una encrucijada, bueno, no sabes qué hacer, el futuro, qué sé yo, estás enredado. Entonces lo que haces, vas donde una persona que tú más confías, tu mejor amigo, tu mamá, un tío, qué sé yo. Y esa persona, con todo el amor y el cariño que te tiene, que es auténtico, siempre te va a tender a dar una respuesta más o menos como la siguiente. Mira, no hagas esto porque no te conviene. Esto otro te conviene mucho más. Así que haz esto otro. Y eso te lo dicen con todo el cariño del mundo. Bueno, yo a estas alturas, porque una cosa de ponerse viejo es que uno descubre las tonterías que ha hecho uno mismo. Es que me he dado cuenta de que es un pésimo consejo. Si tú toda la vida haces las cosas que más te convienen, es una vida chata, fome y que no vale la pena de ser vivida. Tú no tienes que hacer lo que más te conviene, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¡punto! Y lo que tienes que hacer lo sabes tú perfectamente bien sin preguntarle a nadie, ¿no? Del mismo modo, el otro consejo normal cuando tú estás en la encrucijada es de este otro tipo. ¿Cómo te llamas tú? Jaime. Mira, Jaime, lo que pasa que tú tienes que tener las cosas claras. Tú tienes que saber para dónde vas. Si no sabes para dónde vas, estás mal, pues. Así que tienes que saber para dónde vas. Ya, y ese también se lo dan con todo el amor. Otro pésimo consejo. Yo lo di, si pudiera pedirle disculpas a todos los que se lo di, lo haría. ¿No? Porque es un pésimo consejo. ¿Por qué? Porque otra cosa que descubrí con los años es que todas las personas que saben exactamente para dónde van son los que nunca descubren nada. Porque sucede lo que yo llamo la obsesión del punto fijo. Yo estoy aquí y tengo que llegar acá. En consecuencia, todo lo que hay entre aquí y acá son obstáculos para llegar a la meta. Puta, y lo divertido es que esos supuestos obstáculos para toda la aventura de la vida. Y te la pasas con anteojera. Entonces mi consejo hoy día es: aprende a derivar en estado de alerta. Saca tus antenas y deriva. Derivar no es dejarse llevar por la corriente. El que deriva es el que anda en surf, sobre la ola. ¿Tú crees que se va sobre la ola y en el surf sabe de antemano en qué metro cuadrado de la playa va a aterrizar? No tiene idea. En alguno. ¿Por qué? Porque tiene que jugar con el viento, con el equilibrio, con la ola, con la velocidad. Todo eso, ¿ves tú? ¿Ah? Y llega a algún lugar. No tiene idea cuál va a ser ese lugar, y eso es lo fascinante. O sea, aprender a derivar en estado de alerta. Y no hacer lo que te conviene, sino que hacer lo que tienes que hacer. Ahora, eso implica un costo, que es muy fregado. Eso sí te lo advierto. Si es que tú quieres seguir mi consejo, ¿no? Vaya a tener una vida complicada así. Para arriba y para abajo. Vaya a estar de contra y vaya a estar de contra más. Pero cuando llegues a viejo y miráis para atrás, la sensación de satisfacción es impagable, viejo. Poder decir, mira, yo siempre hice lo que tenía que hacer y nunca me vendí por un plato de lentejas. Esa sensación es impagable. Aquí está mi compañera de vida, hemos estado en la calle, sin un cobre, vendiendo huevos y queso de puerta en puerta, después del golpe, etcétera. Quedamos en la calle, liquidados. Después hemos estado en la cumbre, fantástico, formidable, en distintas partes. Bueno, sí o sí, pero eso valió la pena. O sea, tú eres responsable de ti. Y lo que pasa es que si tú eres coherente contigo mismo, tú puedes provocar contagio. Hay otra gente que va a querer ser como tú.
Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, recuérdate de tu colegio, de la primaria. ¿Cuál es el profesor que recuerdas con más cariño? Te apuesto que no es el que te enseñó más, sino que el que tenía una personalidad o un modo de ser que te decía, pucha, que me gustaría ser como él. ¿Sí o no? ¿Esto? O sea, el ser coherente puede provocar contagio positivo en ese sentido, y no hay otra cosa que hacer. Tú no puedes atacar a un rinoceronte furioso de frente porque te hace pedazo. ¿Hacemos una pregunta final? Allá, por favor, ¿sí? 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 Muchas gracias por la presentación, agradezco también espectacular este canto. Pensé mucho en si espero no hacer esta pregunta. No te oigo mucho, si puedes hablar más alto o si no, acércate para acá. Aquí con el micrófono. Como están ahí en el concierto al lado, no. ¿Estás seguro de hacer la pregunta? Pero tengo micrófono. Soy Carolina, soy docente de arquitectura. En realidad es una pregunta que se conecta mucho con la pregunta que hiciste tú. Trabajo hace más o menos 8 años acá en el Instituto de Arquitectura, estudié acá. Estoy muy contenta de lo que he podido hacer acá. La pregunta va en términos de... Primero voy a hablar del cura Gatica. Y quiero disculparme porque va a salir alguna susceptibilidad. ¿Perdón, de qué? Del cura Gatica. Del cura Gatica. Respeto mucho el trabajo de mis colegas arquitectos, de la gente que trabaja acá, pero me pasa que me muevo por el campus y veo que todos los edificios tienen todo menos ser ecológicos o respetuosos con lo que tenemos. Entonces, nuestro instituto ha estado muy concentrado en desarrollar eficiencia energética, sustentabilidad, desarrollo de comunidades de arquitectura y edificios de vivienda que sean responsables y saludables para las personas. Tenemos esto, sin embargo, tenemos edificios que sencillamente no responden a ninguna de esas ideas. Entonces, con esa misma cosa, preguntar ¿qué incentivos existen o ¿Qué? Incentivos existen acá para incentivar las distintas áreas de la universidad para desarrollar precisamente proyectos o ideas que estén relacionadas con esta economía de escala humana? Lo pregunto, y aquí es porque pensé tanto en hacer la pregunta, ¿no? Soy profesora de 5 años, como dije, y estoy en categoría 4. Como he tenido una cierta cantidad de publicaciones indexadas. Sin embargo, he hecho más de 5 proyectos que están relacionados con comunidades sustentables y con eficiencia energética, que han tenido un gran impacto en la ciudad y en muchas de las villas y áreas más necesitadas de la ciudad. La pregunta finalmente es ¿qué incentivos existen? Tenemos un gran representante, un muy bonito libro, una muy bonita presentación, pero ¿qué tanto eso se traspasa al incentivo que tienen todas las carreras para apuntar a eso? No solamente economía, me imagino. Mira, lamentablemente no hay una política de estímulos que apunten en esa dirección. Y por otra parte, si usted lo piensa, es difícil que la haya. A pesar de que somos un mundo académico que uno diría, bueno, los académicos tienen tales características. No, la diversidad que hay entre las personas es inmensa, ¿no? Entonces, es cuestión de personalidad, de iniciativas que tomen un grupo. Aquí, por ejemplo, cuando yo llegué, había cero reciclaje, cero mil cosas. Bueno, después empezó, ahora ya la gente se acostumbró. Pero ¿qué fue? Un pequeño grupo que empezó con la cosa, y empezó a meter la cosa, entonces, hasta que la gente se acostumbró, y ahora están en distintos lugares donde tú llevas tus cosas. Eso no existía. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, a lo que tú puedes inspirar, que los estímulos los tienes que generar tú mismo, con gente que piensa como tú, movilizarte como grupo y empezar a convencer y entusiasmar a otros. Pero no esperes que haya una política oficial de estímulo, eso no funciona. Porque eso otra vez pensar de arriba para abajo. Allá arriba están los sabios, que me van a decir lo que tengo que hacer, y eso no sirve. Eso no sirve. Tú tienes que hacer otra vez lo que tienes que hacer. Y si tú crees que aquí hay una iniciativa bonita, por ejemplo,
cosas que se podrían hacer, mejorar muchísimo el jardín botánico, ¿no? Creo que hay un grupo que ya está funcionando en esa dirección, tal como hubo con la cuestión de la basura, qué sé yo, que está funcionando ahora mucho mejor. Hubo uno de los candidatos a rector, que era Sommerhoff, que es un hombre muy interesante, y que está muy relacionado con lo que es sustentabilidad ambiental, pero local. O sea, uno de los planteamientos de él era cómo convertir esta universidad en una Sustainable University, en el sentido más amplio del concepto. Y tengo entendido que está empezando a colaborar ya con el rector actual, con Oscar Galindo. Esas son iniciativas, me entiendes, que son muy importantes, pero parten de las personas. O sea, el estímulo lo tienes que crear tú. No te lo van a dar en una bandeja. ¿Está? Solo una, no quiero discutir de vuelta, pero quizás si existiera, probablemente habrían mucho más académicos o personas involucradas en buscarse su propia, buscarse quizás esos propios estímulos. A lo que apunto es que a mí me gustan mucho y por eso lo he hecho, y por eso lo tengo en la universidad. ¿Te gusta mucho qué? Lo que hago, ya. en la línea en la que estoy. Y no tengo problema en buscar esos propios estímulos, pero a lo que voy es que quizás serían muchos más que hubiera quizás alguna parte que se incluyera de esto, que se piensa aquí, que se piensa acá. Bueno, no puedo más que repetirte lo que te dije. Si tú no puedes tener una política orientada en eso, son iniciativas de personas. Y aquí en la universidad tú tienes lo que tienes, pues son las personas que están. Hay algunas extraordinariamente interesantes, otras totalmente indiferentes, hay tipos brillantes y hay tipos fomes, bueno, se da toda la diversidad, pues. Es como es nomás. Si somos, ¿cuántos somos? Como 1000 académicos, ¿no es cierto? Más de 1000 académicos, bueno, se te da la curva de Gauss, se te da de todo. Entonces la cuestión es que tú dentro de esa curva busques los que, esto, los que piensan son individuos, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me preocupa, ¿no? Cuando tú estás en una negociación, por ejemplo aquí hubo una negociación colectiva, ¿no? Entonces llega un momento en que, claro, tú llegas a un acuerdo, porque eligieron unos chatos que se llaman presidente, vicepresidente, qué sé yo, que van y negocian con las autoridades. Y llega un momento donde dice, bueno, ya, estamos de acuerdo. Y entonces viene la gran frase, sí, pero hay que consultar a las bases. ¿Y qué son las bases? Un choclón, pues. Y los choclones no piensan. Los choclones actúan emocionalmente y no reflexivamente. Entonces la cosa está en las personas, pero esas personas sí te pueden motivar a montones de gente, te pueden motivar más, y ese es un buen líder, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que en este momento en el mundo, tú dices, no todo el mundo de los humanos están conformes con lo que hay. Yo te diría que la gran mayoría no está conforme y tiene conciencia de no estar conforme, y de ahí la enorme cantidad de movimientos sociales. Hawking hizo un libro que es notable, ¿no es cierto?, donde él habla de que en este momento estamos viviendo la revolución más grande de la historia de la humanidad. El tipo logró clasificar más de 300.000 grupos sociales en todo el mundo, movilizados por distintas razones, ¿no? En contra de, o a favor de, o para promover esto, pero eso no es noticia. Eso no te va a aparecer en ningún diario, en ninguna revista, ni en ninguna televisión. Pero sí lo puedes encontrar en internet, ¿no? Lo tengo hecho por Right Livelihood Foundation, por una publicación donde salen más de 200 instituciones, grupos, ¿no es cierto?, que están dedicados precisamente a las cosas que nos preocupan. O sea, están. Lo que pasa es que muchos de esos efectos uno no los siente en la cotidianeidad, pero sin embargo han ocurrido y están mejorando cosas. Yo te daba los ejemplos de Abbas, todas las cosas que se han logrado, que es una enormidad. Acaban de hacer el último informe de todos los logros, ¿no? Y es totalmente notable.
es un grupo que en una semana te puede juntar 1 millón de firmas. Y las llevan personalmente y se la entregan, sin nada así, ¿no? En un camión, ¿no?, a la persona correspondiente. ¡Bum! En la cuestión de cuando había que votar sobre la guerra de Irak en el Consejo Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hubo un movimiento, se reunieron en 2 o 3 semanas 3 millones de firmas, no me recuerdo si 3 o 4 millones. En camiones se las llevaron a cada uno de los embajadores las firmas. Claro, y todos votaron en contra, menos uno. A ese no importaba la cantidad de millones de firmas, pero sabían que lo hacían de todas maneras. Además, Estados Unidos tiene derecho a veto, así que no hay problema. En esa época estaba Juan Gabriel Valdés como representante nuestro. Y recuerdo incluso el episodio que me contaba que en ese entonces Bush llamó por teléfono 3 veces a Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos lo mandó a la cresta. La tercera vez en seco. Dijo, no me insista más y no me llame más. La posición de Chile es no. Punto. Ya. Pero bueno, se hizo de todas maneras. Pero la capacidad de movilizar está. Y se han hecho muchas cosas, pero que como son noticias creemos que no está pasando nada, pero está pasando mucho, Alfredo. Así que no te pongáis derrotista ahora a estas alturas. Muy bien. Quiero finalmente felicitar a Mafra, agradecerle y felicitar a ustedes también por la asistencia. Y abajo hay algún refrigerio para que repongan el ánima, como decíamos, y esperamos tenerlos de nuevo en cualquier oportunidad en que hagamos un coloquio de esta naturaleza. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Mafra. ¿Qué cosa es lo que hay ahí adentro? ¿Qué es lo que tiene? El concierto de cierre de las semanas musicales. Eres tan amable,